Bueno, como les dije anteriormente, Alejandra, en Venezuela hay algo que siempre es noticia, lamentablemente, que es la violación de los derechos humanos en Venezuela, lo que hemos visto, no solamente afuera del país, sino dentro del país, de lo que han venido haciendo estos criminales, es la falta de debido proceso, la muerte del Poder Judicial Autónomo e Independiente, si se quiere, la clausura de lo que era el debido proceso establecido en las normas venezolanas que ha hecho este régimen. Y para eso tenemos, para analizarlo, a mi amiga, mi compañera, mi colega, que además fue mi compañera de defensa de la juez María Lourdes Afiuni, Telma Fernández, que podrá explicar claramente que esto que está ocurriendo hoy es el derivado de lo que vivimos durante esos años, cuando Hugo Chávez decidió ponerle la mano al Poder Judicial y acabar con la autonomía e independencia del Poder Judicial. Hola Telma, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bienvenida. Hola, buenas tardes, buenas noches, no sé qué horas allá. Buenas noches. Bueno, a José Manuel se le olvidó decir que yo también fui su defensora, ¿no? Bueno, que además fue mi abogada, por supuesto, mi abogada defensora. Un detallito. Cuando el régimen, cuando estaba desesperado por la defensa de la juez María Lourdes Afiuni, que llevábamos Telma y yo, no les quedó otra que inventar una causa y privarme a mí de libertad y condenarme al final por una pena por supuesta obstrucción a la justicia, pero la realidad es que en un programa de televisión de aquella época, cuando Globovisión era un canal autónomo, en el programa de Nito Pérez Osuna, yo prometo que era un programa muy conocido, yo denuncié toda la podredumbre que había en el Poder Judicial y resultó que Telma, que era mi socia y además mi compañera en la causa de la juez Afiuni, tuvo que defenderme a mí y salieron caricaturas como la de Raima, que ponía a Afiuni en una reja, después me metí a mí en otra reja que decía el abogado de Afiuni, y después estaba la reja abierta para Telma que decía la abogada del abogado de Afiuni. Wow. Entonces, en esa situación, es verdad, Telma fue mi defensora en ese caso donde estuve preso en el retén policial de Macuto durante varios días. Bienvenida, doctora. Gracias. Un tema con mucha tela que cortar. Sí, bueno, no. Mira, bueno, están pasando muchas cosas en este momento, ¿no? O sea, a mí, en principio, pues, me gustaría referirme a lo que fue la condena, esta condena que nadie sabe a ciencia cierta de qué consiste, ¿no? En contra del yerno del presidente legítimo de Venezuela. A mí, como abogado y como ciudadana venezolana, no me sorprende, o sea, no sé, no me sorprende lo que veo, pero sí es claro que estos delincuentes que usurpan el poder en Venezuela se superan cada vez más en lo que respecta a lo que es la violación del debido proceso de los derechos humanos. En el caso del yerno del presidente, este señor desde el primer día, cuando fue detenido frente a sus hijos menores, un señor que no tiene nada que ver con la política, que simplemente es un padre de familia, fue víctima de una de las atrocidades acostumbradas del régimen, que es la detención de personas inocentes por motivos políticos, por venganza, en este caso por venganza contra un señor que resultó electo por la mayoría de los venezolanos, como se demostró posterior al 28 de julio de 2024. Y lo que te quiero puntualizar es que ha sido un caso absolutamente aberrante, porque este señor en principio duró 40 días desaparecido, en desaparición forzada de personas. Pero esto no es lo más grave que le pasó a ese señor, porque a pesar de que después de esos 40 días de detención, a su familia y a su abogado se le notificó que él se encontraba detenido en la cárcel del Rodeo 1, luego en ese centro penitenciario del Rodeo 1 se ha negado siempre, rotundamente, la presencia del señor Rafael en ese establecimiento penal. Siendo así, sus familiares y entre ellos su abogado han recurrido a otros establecimientos o centros de detención como el CEBIN y otros centros penitenciarios, y en todos se les ha negado la presencia de este señor allí. O sea, este señor ha permanecido en desaparición forzada de personas hasta el día de hoy. Y
Y ayer nos enteramos por redes sociales, o sea, no nos enteramos por su abogado, no nos enteramos por su esposa, de que este señor había sido condenado a 30 años de prisión, o sea, a la pena máxima establecida en Venezuela. Entonces, llama la atención que este no es un juicio ni siquiera amañado. O sea, yo he visto juicios de todo tipo. O sea, no solamente cuando fui defensora pública, también lo vi cuando era abogada en ejercicio. Con el caso de Afiuni, ni hablar. Con el caso de José Amalio, pues ni hablar. Pero este es un juicio que ni siquiera es un juicio amañado. Fue un juicio clandestino, un juicio lacónico, un juicio donde este señor no tuvo ni la más mínima oportunidad de defenderse de todos los delitos graves que le fueron imputados y que por supuesto son inexistentes. Pero es que no tuvo ni la más mínima oportunidad de defenderse. Entonces, hasta el día de ayer, cuando nos encontramos con esta información, que se supo a través de las redes sociales, o sea, cuando una persona es condenada, más en delitos tan graves como estos, tiene que estar al lado de su abogado. O sea, yo nunca he visto una persona que haya sido condenada sin la presencia de su abogado al lado. O sea, ¿quién estuvo al lado de ese señor cuando le dictaron esa condena? O sea, ¿cómo notificaron a sus familiares, a sus abogados? O sea, es un señor que se ha mantenido secuestrado durante casi un año y su único delito ha sido ser el yerno del presidente legítimamente electo por los venezolanos. Por eso te digo, que es una especie de chantaje, porque desde el principio se supo que la detención de este señor no obedecía a otra cosa distinta, sino a la necesidad del régimen de que este señor, Edmundo González Urrutia, renunciara a su triunfo y reconociera a Maduro como el presidente de Venezuela, como el candidato que ganó esas elecciones presidenciales. Cosa que no va a ocurrir, ¿no? Ante la negativa del presidente, que ha sido muy valiente, debo decir, que ha sido muy valiente en que a pesar de todo el sufrimiento que estas personas le están causando a su yerno, y más aún le están causando a su hija y a sus nietos menores, él ha tenido la valentía y el coraje de seguir defendiendo su triunfo a pesar de que ya no se encuentra en Venezuela. Entonces, en este caso, como en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias después del 28 de julio de 2024, se han violentado todas las normativas legales en lo que respecta a lo que es el debido proceso y en lo que respecta a lo que es el respeto de los derechos humanos. No se ha respetado ni lo que dice la Constitución, ni lo que dicen las leyes penales, ni lo que dicen tampoco tratados internacionales que ha suscrito Venezuela en materia de derechos humanos y de debido proceso. Y esto ha sido, yo lo considero un linchamiento judicial. O sea, ya esto no es ni siquiera juicios con violaciones de algunas normas, juicios amañados. No. Esto ha sido un vil linchamiento judicial de este ciudadano, así como del otro ciudadano miembro de 20 Venezuela, que también lo condenaron a 20 años por delitos similares, y así con la mayoría de personas que han detenido después del 28 de julio. O sea, hay un antes y un después del 28 de julio, si eso se puede decir. O sea, antes había una violación grosera de lo que eran los derechos humanos y de lo que es el debido proceso, pero después del 28 de julio, en donde pasó el evento histórico, en donde se demostró la trampa y el fraude que hizo el régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, a partir de allí hubo otro giro en lo que es el manejo del Poder Judicial. Y es esto, que no son juicios ni siquiera amañados, sino que son linchamientos judiciales en donde no se le permite el derecho a la defensa, en donde no se le permite visita de familiares, en donde no se le permite nombrar abogados de su confianza y se le nombra defensores públicos que se prestan para toda esta arbitrariedad. Porque tenemos que recordar que el régimen no opera solo, o sea, el régimen no es nada más Maduro y su séquito, no. Esto es una operación conjunta y en el caso del sistema de justicia intervienen jueces, intervienen policías, interviene fiscalía, intervienen secretarios de tribunales, asistentes de tribunales, alguaciles, y es toda una serie de funcionarios involucrados en estas aberraciones jurídicas que destruyen la vida de ciudadanos. Doctora, y lo importante que tenemos que resaltar a la audiencia, creo que tampoco no. ¿Perdón? Doctora, que lo importante y que tenemos que resaltar a la comunidad internacional es que esto no es un hecho aislado. Esto es público porque, como usted muy bien lo señaló, su delito más grande
¿Cuál fue? Yo creo yerno del presidente. Yo además creo que la única prueba que tienen o que utilizaron para la conspiración y el terrorismo es la partida de matrimonio de Rafael Tubales con la hija del presidente y las actas de nacimiento de sus hijos, donde reconoce a los nietos del presidente como sus hijos. Entonces estamos en presencia de una aberración, como decía Telma. Ni siquiera es que el juicio está amañado, es que el juicio no existe, es que el juicio nadie lo sabe, cuando en Venezuela además los juicios son orales y públicos. Vamos a una pausa, Telma, y ya regresamos por aquí en La Grieta, donde se desnuda, donde se rompe a ese régimen criminal que hoy, por muy poco tiempo más, sigue dañando a Venezuela. Ya venimos.